Dios de muy buenos días, mis amados hermanos. Quisiera empezar este día leyendo una porción de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor les dé un buen día hoy para que puedan estar disfrutando de la comunión unos con otros, de la unidad y de la palabra del Señor. Que Dios bendiga su día, hermanos amados, y que el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre ustedes el día de hoy. Y si usted está desanimado, y si usted está desalentado, y si usted está débil, que realmente necesita la fortaleza, vamos a poder clamar al Señor y que el día de hoy Él hable y dé fortaleza a nuestras vidas, porque el único que puede traer fortaleza a nuestros corazones es nuestro buen Dios. Vamos a orar al Señor. Oramos. Amado Dios Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad una vez más de poder estar aquí, Señor, por medio de esta vía Zoom, Señor, pues poder estar, bendito Dios, Padre eterno, Señor, conectado con nuestros hermanos y poder juntos alabar tu nombre, meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres el único que fortalece nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a poder mantenernos firmes, bendito Dios, y clamamos a ti, Padre, para que seas tú, Señor, guiando nuestras vidas y nos ayudes a poder estar firmes, perfectos y completos en todo lo que tú quieres, Padre Santo. Gracias, Dios, por cada hermano, cada hermana, Señor, que en esta oportunidad están, bendito Dios, Señor, clamando a ti. Guarda la vida de mis hermanos y fortalece sus corazones día tras día. Te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, queremos darle gracias a nuestro buen Dios que nos anima a poder estar una vez más aquí reunidos para poder ver su palabra. Y realmente pues quisiera pues con cada uno de ustedes meditar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad vamos a tener un tiempo para poder reflexionar acerca de la fortaleza en la dificultad. Fortaleza en la dificultad. Bueno, vamos a ver con la palabra de Dios y para eso tomamos un hermoso ejemplo de la vida de el rey David. Y vamos a Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 6. Aquí vamos a ver pues la vida, un tanto de la vida de David, todavía cuando no era rey. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam,
jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, aquí tal vez nosotros podemos ver pues eh, lo que estaba enfrentando David. ¿De dónde viene David aquí en este momento? Él viene, podríamos decir, de un lugar donde un grupo de filisteos que iban a la batalla también habían desconfiado en él. Y habían desconfiado en él y le habían dicho, no, déjalo que se vaya, dile que se vaya. Y bueno, él regresó allí, ¿no es cierto? Pero lo que podemos ver aquí, que este David encuentra una situación allí, pues que los amalecitas habían estado ahí pues llegando al Negev y a Ziklag, y lo habían asolado ahí a Ziklag. Era la ciudad donde estaba viviendo, donde estaban ahí sus familiares, donde estaban su esposa, sus hijos, de todos los que habían ido ahí a la batalla, ellos habían regresado. Pero aquí vamos a ver realmente lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre o de una mujer que ya estaba con todo perdido y simplemente se fortalece en Dios. Hay algunas frases que nosotros podríamos decir, consideramos cuando alguien pierde a un ser querido. Hay una frase que nosotros usamos cuando alguien está teniendo algún problema, algún sufrimiento, y decimos muchas veces ya va a pasar, o bueno, todos podríamos decir, la frase que podemos considerar muchas veces es, todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha de otros. ¿Sí? Todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena. Lo difícil es cuando tenemos que enfrentar nuestra propia desdicha, cuando tenemos que enfrentar nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento, nuestra propia dificultad, y estamos ahí muchas veces, podríamos decir, pues sin saber qué hacer en ese momento más duro de nuestras vidas. Esa es una frase, todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena. La otra frase que muchas veces podríamos considerar es, en las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Dios nos permite comprender que en Él tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier situación de nuestra vida. Entonces, si las situaciones están terribles, recordemos que tenemos a un Dios grande y poderoso, que Él es el que está peleando la batalla por nosotros. Que Dios nos guíe y Dios nos fortalezca día tras día. Y la tercera frase es, la fortaleza crece en proporción a la gracia, a la carga, ¿ya? La fortaleza crece en proporción a la carga. Quiere decir que si más carga tienes, más fuerte te puedes hacer. Si más pesada es la carga, más fuerte puedes ser en resistencia. Si tu dificultad es grande, así será la fortaleza que Dios pondrá en tu vida para que la puedas enfrentar. Recuerda que no hay situación que pueda arruinar nuestras vidas, que pueda destruir nuestras vidas. Dios es nuestra fortaleza. Así que en esta mañana nosotros vamos a ver ahí el texto, en el texto que hemos leído, en el primer libro de Samuel, ¿ya? Hemos leído ahí un momento crítico en la vida de David, cuando aún no era rey sobre Israel. Vemos que David estaba sufriendo en ese momento. ¿Qué es lo que estaba sufriendo? En el primer versículo nosotros vemos allí pues que
¿qué es lo que había sucedido? Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. ¿Qué estaba enfrentando? Estaba enfrentando los ataques de sus enemigos. Los ataques de sus enemigos. En el versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Ellos iban caminando, ellos iban de paso, pero habían prendido fuego a toda la ciudad y se habían llevado cautivos a todas las personas que habían quedado ahí. Recuerden que los hombres habían salido a la guerra, a la batalla, pero ahora estaban volviendo y encontraban toda la ciudad quemada y no estaban sus parientes, no estaban sus esposas, sus hijos, todos se los habían llevado, ¿no es cierto? Se los habían llevado. Ya entonces podemos ver ahí la pérdida que ellos estaban enfrentando, estaban sintiendo el dolor. Y después ellos, ¿qué es lo que hicieron? El versículo 3, el versículo, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense cuánto dolor habrán sentido estos hombres, cuánto dolor habrá sentido este David, cuánta angustia, cuánto dolor, cuánta tristeza. Pues hermanos míos, tal vez pues en estos momentos hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay dificultad en la vida. ¿Qué estás haciendo? Estos hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y después, bueno, el versículo 6 nos habla de una angustia. Y David se angustió mucho. Y David se angustió mucho. Posiblemente, pues, hermanos míos, cada uno de nosotros o muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con David. Ahora nosotros podríamos decir, con la situación en la que nosotros estamos viviendo, podríamos decir, entiendo la vida de David. Pero sabes, yo puedo decir, ¿y quién entiende mi vida? Y algo muy importante que puede venir a tu mente, el Dios quien entiende tu vida, el Dios quien entiende tus pensamientos, el Dios quien está en control de toda tu vida. Este fue un momento en el cual David tenía que tomar una decisión en su vida, pues rendirse y darlo todo por perdido y seguir llorando y lamentándose, pues eso era lo que David tenía que tomar una decisión en esa situación, en las circunstancias en las que estaba viviendo. Tenía él, podríamos decir, que tomar una decisión. La decisión era de rendirse y darlo todo por perdido y seguir llorando y lamentándose ahí, o poder hacer lo que realmente hizo en un momento de aflicción, que es lo que dice el versículo 6, ahí la última parte, dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Es que, hermano mío, de verdad te digo en el Señor, porque yo lo he enfrentado, lo he vivido. Pero ¿sabes qué? No hay nada más hermoso que poder fortalecerse en el Señor, fortalecerse en su Dios, porque cuando nos queremos fortalecer en nuestras fuerzas, ¿sabes? En nosotros hay dolor, en nosotros hay aflicción, en nosotros hay tristeza, en nosotros podríamos decir está allí realmente la carne que muchas veces nos va a llevar a sumergirnos. ¿En qué? En una angustia. Nos va a llevar a sumergirnos en una depresión. Nos va a llevar a sumergirnos ahí en una desesperación. Hermanos míos, no caigamos en ese error. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que nos fortalezcamos en Él. Cuando el Señor nos habla en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10, nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero no puedo, ya me faltan las fuerzas. Mira cómo quedó este varón David con todo su ejército ahí, cómo quedaron ahí, que empezaron a llorar hasta que ya les faltaban las fuerzas, ya no salían ni lágrimas y probablemente algunos estaban hasta desmayados ahí porque ya no podían realmente, ya no salían ni lágrimas y estaban llorando a desmayar ahí. Pero algo muy importante podemos entender. En este momento de dificultad que ellos estaban viviendo, pues ellos estaban ahí al final tomando una decisión. Hay momentos en los que son duros para nuestras vidas. Hay momentos en los que son críticos para nuestras vidas, que a veces aún nosotros quisiéramos solamente la muerte, para ya no vivir más. Pero ¿será el propósito nuestro el que va a prevalecer o será el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas? Porque Dios tiene un plan para nosotros y es Dios quien va a cumplir su plan sí o sí. Así nosotros estemos sin fuerzas para llorar, pero Dios va a cumplir su plan hasta el último momento de nuestras vidas, como Él lo ha planificado, porque nada va a poder cambiar el plan y el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. En este momento de dificultad que posiblemente estemos viviendo, en este momento de angustia y aflicción, tenemos que comprender algo muy importante que David seguramente también comprendió. Nada cambia solamente estando en lamento. Nada cambia realmente solamente lamentándonos. Tenemos que tomar decisión sabia como la tomó David. Señor, ya no puedo más. Señor, ya me faltan las fuerzas. Señor, realmente no sé qué hacer. El Señor te dice, si sabes qué es lo que tienes que hacer, fortalécete en mí. Fortalécete en mí. Yo soy el que esfuerzo al cansado y doy fuerzas al que no tiene ninguna. Gloria sea al Señor. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que realmente está dispuesto para ayudarnos y fortalecernos. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es realmente cada cosa que nosotros necesitemos. Nuestro Dios está dispuesto para ayudarnos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque Jehová, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Las fuerzas se renuevan en el Señor. Este David se fortaleció en el Señor y después si tú puedes seguir leyendo el versículo 7 para adelante vas a ver realmente todo lo que él pudo hacer y aún recuperar lo que él tenía, lo que él había perdido. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se fortaleció en el Señor. Tal vez tú puedas decir, yo ya no puedo recuperar lo que he perdido. Hermano mío, lo puedes hacer, porque puedes recuperar en el Señor todo lo que tú has perdido. Has perdido tal vez las fuerzas, has perdido las esperanzas, has perdido, podríamos decir todo, pero es que el enemigo te hace creer todo eso, porque has perdido, podríamos decir, realmente no has perdido absolutamente nada. Lo que quiere hacer el enemigo es que pierdas. Pero hermano, el Señor quiere que tú ganes. Recuerda que el Señor quiere animarnos a cada uno de nosotros. Comprendamos en esta mañana cómo podemos fortalecernos en Dios. ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? La primera cosa que podemos ver ahí, pues la primera cosa para fortalecernos en Dios es la fortaleza viene cuando alejamos nuestros pensamientos del problema y meditamos en las promesas del Señor. La fortaleza viene cuando alejamos nuestros pensamientos del problema y meditamos en las promesas del Señor.
Miren lo que dice Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Vemos aquí un versículo que siempre he repetido y siempre está, podríamos decir, en mi mente para poder considerar que Él es el que guarda en completa paz. Dice capítulo 26, versículos 3 y 4, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué interesante. Confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente. Perpetuamente. Ahora, ¿por qué voy a confiar en el Señor perpetuamente? ¿Sabe por qué? Porque solamente en Él está la fortaleza de los siglos. En Él está la fortaleza de los siglos. Entonces cada uno de nosotros podemos realmente considerar que toda montaña muy alta se ve pequeña cuando estamos lejos de ella. Así, cuando más cerca estemos de los problemas, lo veremos aún más grande de lo que realmente es. Nos sentimos angustiados cuando pasamos todo el día meditando en el problema, en cómo haremos para enfrentarlo y cómo haremos para resolverlo. Estamos metidos de cabeza en el problema y por eso Satanás hace que lo veamos gigante, que los problemas, las dificultades, las adversidades, enfermedades, todas las cosas que nosotros las veamos gigantes ahí. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en ello. Nuestra mente está en ello. Pues hay que sacar la mente del problema, hay que sacar la mente del dolor, hay que sacar la mente de la tristeza y empezar a poder considerar y meditar en las promesas de Dios. Meditar en las promesas de Dios. Pues nos sentimos angustiados cuando pasamos todo el día meditando en el problema y estamos ahí inmersos. Cuando nuestros pensamientos están en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en las promesas de Dios, nos daremos cuenta que realmente el Dios que tenemos es un Dios grande, es un Rey grande. Eso es lo que dice el Salmo 95 también. Y ese Dios grande y ese Rey grande es, pues, como la palabra mismo lo dice, grande, más grande que nuestro problema. En que siempre hay esperanza para nosotros porque tenemos a un Dios grande. Sabes, muchas veces nos estamos sumergiendo en los problemas, en las dificultades. Tal es así que no tenemos ni tiempo siquiera. ¿Para qué? Para orar. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para buscar la presencia del Señor, no tenemos tiempo para poder orar por las necesidades que hay en el mundo entero. Hermanos míos, nuestra vida de oración debe ser una vida realmente de fe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos creer las promesas de Dios y debemos enfocarnos en lo que Dios ha prometido. Dice que no vendrá el Señor Jesús el Cristo por segunda vez hasta que todo haya sido evangelizado, hasta que todo el mundo haya conocido del Evangelio. ¿Me entiende? Pero sabes, en este tiempo hay mucha necesidad todavía. Hay grupos étnicos todavía no alcanzados o no discipulados. Hay grupos étnicos que todavía falta, países enteros que todavía falta poder predicar el Evangelio. Y muchas veces estamos tan inmersos en los problemas, en las dificultades, en la economía que nos falta en este tiempo, que no tenemos tiempo para alzar nuestros ojos y mirar los campos que ya están blancos para la siega. Tal vez puedas decir tú, yo no tengo el llamado. Sí, tal vez no tienes el llamado, pero tienes el llamado a ser hijo de Dios y a poder interceder, orar por misiones locales, nacionales y mundiales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo haremos eso? ¿Sabes cuándo? Cuando nos fortalezcamos en el Señor y dejemos nuestro problema de lado. Ánimo,
motivación. El Señor es nuestra fortaleza. Entonces seguimos ahí. El segundo punto sería, la fortaleza viene cuando comprendemos que Dios siempre tiene el control y también la última palabra. Hermano mío, hermana mía, Dios siempre tiene el control y Dios tiene la última palabra. Mira lo que dice el Salmo capítulo 11, Salmo 11, versículos 3 y 4. Salmo 11, versículos 3 y 4 dice la palabra de Dios así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tú sabes, tu vida está delante de Dios. Él está con sus ojos clavados en tu vida y Él está examinando cada día tu vida. Ahora la pregunta es, ¿tú la estás examinando día a día? ¿Tú estás examinando cómo estás delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? O tal vez estás, podríamos decir, ahí inmerso en tus problemas, inmerso en tus dificultades, inmerso en tus angustias. Sacúdete y camina para la gloria de Dios. Pero es necesario que te fortalezcas en el Señor. Él fortalece al cansado y da fuerzas al que no tiene ninguna. Tal vez estás perdiendo hasta las fuerzas, tal vez estás angustiado hasta la saciedad, tal vez estás inmerso en tu dolor, en tu falta de economía, en tus problemas, pero hermano mío, fortalécete en el Señor y empieza a caminar para dar la gloria al Señor. El Señor tiene algo especial para ti. La mayor fortaleza radica en que Él está en el trono, Él es nuestro Padre y nosotros podemos entrar libremente delante de su trono para encontrar socorro para nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues Dios nos motiva a que, primero, a que la fortaleza viene cuando alejamos nuestros pensamientos del problema y meditamos en las promesas de Dios. Pero también la fortaleza viene cuando comprendemos que Dios siempre tiene el control y Dios también tiene la última palabra. Y como último, podemos ver que la fortaleza viene cuando reconocemos nuestra debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad. Cuando el Señor realmente, cuando el apóstol Pablo pudo caminar en la voluntad del Señor y cuando él estaba ahí, podríamos decir, tal vez cansado, enfermo, angustiado, mira lo que él podía decir en la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios, y me ha dicho, recuerden que el apóstol Pablo tenía sufrimientos, dolores, angustias, y su enfermedad que él tenía, él había rogado al Señor, y había rogado no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, y hermano mío, él había rogado, y tal vez la iglesia había rogado con él, pero ¿sabes qué? El Señor le dijo lo siguiente, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. El versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo vamos a ser fuertes en el Señor? Tal vez la situación en que estás viviendo, el dolor que estás pasando, está siendo usado por Dios para que tú puedas ser fuerte en el Señor. Tal vez tú estabas, podríamos ir siendo fuerte realmente porque otras personas eran fuertes, porque los que te rodeaban eran fuertes, porque tu esposa, tu esposo era fuerte. Pero quiero decirte, mi hermano, mi hermana, ahora Dios quiere prepararte en fortaleza.
para que tú seas fuerte y puedas realmente guiar a los que están a tu alrededor a ser fuertes para la gloria del Señor. Pero es necesario que puedas considerar que debes fortalecerte en el Señor, como lo hizo David. ¿Qué hizo David? Con todo ese dolor, con toda esa angustia, con toda esa tristeza, se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor. Normalmente en el mundo natural nadie quiere reconocer su debilidad o su falta de fortaleza o su incapacidad, pero tenemos que comprender que el reino de Dios es lo contrario. Reconocer nuestra debilidad nos permite experimentar la fortaleza de Dios en nuestra vida. Solo cuando reconocemos que tenemos fortaleza y cuando podemos recibir, solamente cuando reconocemos que no tenemos fuerzas, es cuando recibir la fortaleza de Dios en nosotros nos anima a poder seguir adelante. Isaías capítulo 40, versículo 29 nos dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues amados hermanos, el Señor quiere darnos las fuerzas de Él para poder soportar, para poder seguir adelante. Ánimo, mi amado hermano, ánimo, mi amada hermana. Realmente necesitas poder fortalecerte en el Señor para que tu visión se amplíe de cuán grande es la necesidad, de cuán grande es el universo, de cuán grande es el campo por el cual tú tienes que estar clamando a tu Dios. Cree en las promesas del Señor y Dios fortalezca tu vida día tras día. Ánimo, mis amados hermanos, pronto nos estaremos viendo físicamente, pronto estaremos animándonos unos a otros, pronto estaremos, hermanos míos, guardando este tiempo en oración para seguir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios bendiga tu vida, Dios guarde cada momento de tu vida y Dios te fortalezca para que seas un hombre, una mujer realmente que traiga gloria al nombre de nuestro gran Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias por tu fidelidad. Señor, eres fiel en todo, eres digno de ser alabado. Tú eres el Dios grande, el Rey grande. Señor, ayúdanos a poder ver que todas las circunstancias y situaciones que aprendemos a vivir en esta tierra, Señor, son pequeñas frente al Dios que tenemos, que es un Dios grande, es un Rey grande, Señor amado. Ese eres tú, nuestro Dios, grande en batalla y poderoso, Señor, guerrero, digno de gloria, de honra y de alabanza. Damos gracias, Padre, por tu fidelidad y dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.